Vamos a ver. Ahí está ya. Muy bien. Ahora sí. Y voy a compartirles. Este material al rato lo tienen en la plataforma. Ok. Si ya lo ven, entonces inicio. Y cualquier duda, háganlo en el momento. Me pueden, de viva voz, porque a veces el chat, como estamos en la pantalla, aquí a veces lo dejamos de ver. Pues pueden abrir su micrófono y preguntar en el momento que yo me detengo y atiendo la pregunta. Bueno, veamos entonces este problema. Dice, una partícula metálica está sujeta a la influencia de un campo magnético. Aquí está. Tal que se desplaza hacia abajo por un fluido que se extiende desde la placa A a la placa B. Entonces aquí tenemos la placa A, la B, como se indica pues en esa figura. Si la partícula se libera desde una posición de reposo en el punto C, es decir, aquí la soltamos. Cuando está en una posición S, a partir de la placa A. S igual a ¿cuánto? Lo que dice aquí, 100 milímetros. Y la aceleración se mide como A. Vean, A está en función de la posición, no es una constante. Entonces, así como vemos, bueno, en este caso no, estamos en creo que es el primero. Que la aceleración quiere decir que entre más crezca S, la aceleración va creciendo. Si es 0, cuando estamos aquí, pues no está acelerando. Bueno, entonces quiere decir que la aceleración depende de la posición de la partícula. ¿En dónde S se expresa en metros? Determinar la velocidad de la partícula cuando llegue a la placa B, cuando haya recorrido 200 milímetros. Y el tiempo que le toma desplazarse de C hacia B. Bueno, esas son las preguntas. Ya está bosquejada, aquí está en la figura, vemos la información. Tenemos que proponer algo antes, como por ejemplo ven este vectorcito que apunta hacia abajo. Lo que apunta hacia abajo le vamos a llamar positivo. ¿Sí? Ya está considerado aquí. Hay que convenir eso para trabajar en orden. ¿Sí? Nos vamos a la primera pregunta. Debido a que la aceleración de la partícula se conoce como función de la posición, es posible calcular la velocidad como función de la posición utilizando, por allí se despejó al principio, en los modelos matemáticos que analizamos, y nos quedó esta, que B de B es igual a A de S. Ya está justificado este modelo. También se observa que B es igual a 0 en S igual a 100 milímetros, o sea, cuando es un metro. D salió del enunciado. Conservamos entonces aquí lo que le llamamos positivo, usando el modelo que ya indicamos aquí arriba. Eso nos va a permitir calcular lo que nos están preguntando, que es la velocidad. Esto, si integro aquí, debo integrar aquí. Es lo que hicimos aquí. Esto que acabo de expresar. Y la otra, A, lo puedo o lo debo reemplazar para que pueda ser consistente esta integral. Si pongo aquí A, no puedo integrar. Pero como conozco que A, aquí me dijeron, es igual a 4S, entonces, ahora sí, límites. Parte de 0 a una velocidad según la posición que vaya teniendo la partícula. Y parte de punto 1 a S. Es decir, aquí dice ya viajó 100 milímetros. Y por eso esos son los límites
que estamos poniendo. Esto pues ya no son integrales sumamente sencillas y sabemos que aquí va a aparecer b cuadrada sobre 2 y luego lo vamos a sustituir por estos límites que tenemos aquí. Y está ya. Aquí sabemos que hay una s, al integrar va a ser s cuadrada sobre 2. Está ya, s cuadrada sobre 2 multiplicada por s4. Con los límites indicados aquí. Arreglamos este modelo, es decir, aquí hay una b cuadrada. ¿Qué significa? Que vamos a sacar raíz, aquí aparece. Este 2 va a multiplicar, aparece por allí. Aquí 4 medios. ¿Sí? Aquí sería 2, pues sería 4, sería 8, entre 2 sería 4. Pero acuérdense que hay que sacar una raíz. ¿Por qué? Porque la b está elevada al cuadrado y de esa raíz de 4 nos quedó 2. Como un factor. Y aquí ya quedó elevada a la 1, porque es raíz. Sacamos raíz de aquí y raíz de aquí. En S igual a 200 milímetros, que es donde nos piden cuál es la velocidad. En B, cuando ya recorrió 200 milímetros. Lo reemplazamos, lo convertimos a metros y sustituimos aquí. De tal manera que la velocidad cuando recorrió 200 milímetros es de 0.346 metros por segundo. Lo quiero nuevamente en milímetros por segundo. Multiplicamos por 1000 y ya está. Esta flechita me está diciendo que es hacia abajo. Tal como resultó aquí positivo todo, significa que es consistente. Quedó la primera pregunta. ¿Por qué se elige la raíz positiva? Porque viaja hacia lo que convenimos aquí, hacia abajo. Entonces, esto es positivo. Pues ahí está ya indicado por qué y cómo. Pues vamos a la continuación del ejercicio. Nos preguntaron, ¿qué tiempo le va a llevar viajar de C a B? Es posible calcular el tiempo durante el que la partícula viajará de C a B utilizando nuestro modelo original. B es igual a distancia sobre tiempo, que de acuerdo al cálculo es ds en dt. Como tenemos aquí ya la ecuación, lo que acabamos de calcular, aquí la B quedó en función de S. Usamos este modelo, en donde vamos a encontrar que cuánto va a viajar la partícula, 0.1 metro. Bien, o sea, ya está en S igual a 0.1 cuando T igual a 0. Eso es lo que estamos indicando. De tal manera que entonces aquí, este modelo que tenemos es, aquí está pasando. ¿Qué podemos hacer? Despejar de S. Aquí está como denominador. ¿Qué va a hacer? Pasa multiplicando. Entonces aquí está, se fue para acá. Y hasta aquí. Y ya dejamos despejada la de S. Bueno, ese fue el orden que se ha decidido. Entonces de S va a depender de B de T. Pero como B es igual a 2 paréntesis S cuadrada menos 0.01 raíz. ¿Por qué lo podemos agrupar? Porque aquí hay S. Bueno, está sustituida. Pero así como está, yo no puedo integrar. Si integro aquí, aquí no puedo. ¿Por qué? Porque estamos en este lado tiempo, calculando tiempo, mientras que aquí es una función de distancia. Pero aquí sí. Quiere decir que esto me lo traigo para acá. Aquí está como producto. Aquí está, pasa como dividiendo. De acuerdo al álgebra básica que ya conocemos. Ahora sí, este 2 lo conservamos y ya quedó 2 diferencial de t.
límites, ahora sí, desde punto 1, que es lo que ya lleva recorrido la partícula, a S. Y el tiempo de 0 al tiempo que le va a llegar, lo que nos están preguntando. Inmediatamente esto ya vieron que este modelo, esta integral, nos está llevando a una de tipo logarítmica. Bueno, por el momento lo vamos a dejar indicado sin hacer el desarrollo. Esto me condujo pues a esta integral. ¿Sí? Obviamente que aquí hay que probar como vea la n, etcétera, ¿no? En este caso n es igual a 1 medio, si se completa, etcétera, ¿no? El proceso matemático que ya conocemos. Hasta que se simplifica y queda así el modelo matemático. Pequeño paso matemático. Con sus correspondientes límites. Pues lo pasamos tal como está, no hemos integrado. Vamos desarrollando aquí las propiedades de los logaritmos. Aquí ya integramos. De tal manera que esta expresión ya me permite calcular el tiempo. ¿Qué hago nada más? Despejo el tiempo. Y el tiempo es igual a todo lo que tengo aquí, dividido entre 2. ¿Qué valor vamos a tomar? Es igual a 200, como estamos hablando de la posición, ¿para llegar a dónde? Para llegar a la placa en el punto donde, que es B. Aquí bueno, es lo que nos decían. Entonces, ya tenemos este modelo matemático porque va a llegar al punto B, en donde S vale 200 milímetros. Reemplazamos ese valor aquí, ejecutamos estas operaciones, agarramos nuestra calculadora y van a encontrar que es 0.657 segundos. Profe. Sí, adelante. ¿De dónde salió el 2.30? Disculpe. ¿Cómo? El 2.30. De aquí de los límites. Por eso les decía que te falta ese desarrollo. Aquí vas a ir trabajando estos límites de tal manera que vas a llegar a por ahí vas a encontrar ese 230. Por eso les decía, aquí falta una parte de trabajo de simplificación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque vas a agarrar límite superior, límite inferior, cuando tenga un valor, ¿no? Bueno, entonces denle una revisadita a esta expresión para llegar a esto. Sí, aquí, pues eso sería pues todo un desarrollo que, por el momento, lo más importante, obviamente que también muy importante la solución de esta parte. Bueno, entonces aquí vamos por los límites que tenemos aquí. Por ahí va a aparecer 230. ¿Por qué? Porque hay que agarrar límite superior menos límite inferior y vamos trabajando esos factores. De tal manera que 230 ahí va a aparecer por el momento. Eso es, ¿qué es lo que yo les invito? A agarrar esta expresión, lo saco y lo empezamos a desarrollar tal como nos indica el cálculo integral. ¿De acuerdo? Pero aquí ya son pasos de sustitución de límites. Bueno, esto era para no caer en un desarrollo matemático más, sino eso es lo que por el momento te invito, pues, a revisar esta expresión. Probar que efectivamente esto, al utilizar estos límites ya en la expresión, llegamos a esto. ¿Bien? Bueno, entonces son los pasos, digamos, físicos de la cinemática. Y aquí es que estamos usando la herramienta que se llama cálculo integral en este momento. Muy bien, entonces los invito a desarrollar esto como una pequeña tarea, ¿sí? ¿Cómo llegar a esto precisamente? Por el momento, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, esto es, regresando entonces otra vez lo que era, aquí ya hemos contestado.
determinar la velocidad de la partícula cuando llegue a la placa B, es decir, cuando haya recorrido 200 milímetros. ¿Y qué tiempo le tomará desplazarse de C hacia B? Entonces, por eso agarramos esos límites, porque se va a mover de C hacia B para llegar a esta expresión que es la velocidad. Y ahí tomar las posiciones que nos están indicando en el enunciado. Bueno, pues repásenlo. Pues por esa razón lo subimos para que vuelvan a revisar el problema paso a paso. Bien. Aquí tenemos otro. El que acabamos de ver, la aceleración es función de la posición. Vamos a ver qué pasa con esto. Si es igual, ¿de qué depende? Dice, un proyectil entra a un medio resistivo en X igual a 0. Aquí está nuestra X. Con una velocidad inicial de 1200 pies por segundo. O sea, viene la bala muy fuerte y viaja 4 pulgadas antes de detenerse. Entonces penetra aquí vemos la distancia. Suponiendo que la velocidad del proyectil está definida por la relación, ahora sí, de, ahora, ¿quién es la velocidad? ¿Es función de quién? De la distancia. Y hay una velocidad inicial. Donde B se expresa, en este caso vimos que en pies por segundo, y X en pies. ¿Qué nos preguntan? La aceleración inicial del proyectil y D, el tiempo que tardó el proyectil en penetrar 3.75 pulgadas en el medio resistivo. ¿Qué es lo que conocemos? Que traía 1200 pies por segundo de velocidad cuando pega a este medio y empieza a penetrar. Nos dicen que cuando ya penetró 4 pulgadas, pues se va a detener. Quiere decir que cuando ha avanzado 3.75 no se ha detenido, es decir, antes de llegar a esta distancia. Quiere decir que hay velocidad todavía. ¿Por qué? Porque avanzó más. Bien. Entonces nos vamos pues a los modelos matemáticos. Sabemos que la velocidad es igual a la derivada del desplazamiento entre el tiempo. Bien. Como ya conocemos la velocidad, aquí está, pues lo reemplazamos. Porque si no lo tuviéramos esta función, simplemente nada más podríamos indicarla. Pero como la conocemos, porque B0 tiene un valor, K es una constante de proporcionalidad y X distancia que nos dan. Bien. Aquí entonces nos están pidiendo lo primero que dice definida por es determinar la aceleración inicial del proyectil. Eso es. Quiere decir que está penetrando aquí y por lo tanto está sufriendo una desaceleración porque se va a detener. ¿Okay? Bien. De tal manera que de X es lo que tengo aquí. Y aquí tenemos deriva en dt. ¿Sí? De X en dt. Aquí, como B está en función de X, lo debe seleccionar la de X, distancia. Entonces, esto lo paso aquí y el dt lo paso a la derecha. Es lo que ya tenemos aquí. Ya está arreglada la función. Ahora, ¿qué me resta? Integrar. Ya está preparada la expresión aquí de X, B0 menos KX. Ese es igual integral de T. Observamos pues aquí es lo que nos dijeron, que B es igual a B0 menos KX. Si derivo
la derivada de b va a ser, esta es una constante, ¿por qué? Porque vemos que es 1200. Y quiero encontrar a qué equivale derivada de b. Entonces, derivada de b es igual a menos k, porque estamos derivando respecto de x. Entonces, esto es igual a menos, esta k que es una constante, la x ya está derivada, sería de x. ¿Okay? Bien. Eso nos llevó entonces para revisar nuestra integral. Aquí, ¿qué vamos a hacer para poder integrar? Sin duda, ustedes saben que hay que ver si está o no completa la integral. Como me hace falta aquí un x, un k, perdón, entonces sabemos que vamos a agregar aquí menos 1 sobre k para que ya esté completa la integral. Eso es lo que acabamos de hacer. Dt, pues que varía de 0 a cualquier tiempo. Nuevamente observamos que tenemos una integral logarítmica. Nos vamos a nuestras tablas de integrales, vamos sustituyendo nuestras variables. Aquí integramos y nos va a dar t. Nuevamente, insisto, está indicada la integral. Se va a qué equivale esa integral, ya una vez integrada. Aquí continuamos, se va simplificando, se va utilizando las propiedades logarítmicas, las condiciones. Y aquí se integró, quedó tiempo. Aquí ya está prácticamente despejado el tiempo, que era lo que nos preguntaban. Vamos arreglando esta expresión. Vean aquí, se hizo un inverso. ¿Para qué? Para que este negativo ya desapareciera y ya quedó integrada o quedó el tiempo en la función de la distancia. K es una constante. B0 nos dieron que es este valor. K es la variable. Quiere decir que si K crece o decrece, el tiempo cambia. Bien. Esto quedó como una expresión, pero vean que el tiempo depende de la posición de la partícula. Ahora, como B es igual a B0 menos KX, lo podemos reemplazar. Es decir, en lugar de B0 menos KX, mejor pongo B. Y se simplificó un poco más esta expresión que tenemos aquí. Es más cómoda usar esto. Y aquí ya tenemos lo que podríamos llamar un modelo 2, si esta le llamamos 1. Bien, recordando otra vez que B es igual a B0, que es lo que nos dieron aquí. Y ahora, ¿qué es aceleración? Volvemos a usar la expresión que usamos en el ejercicio anterior, el modelo que ya tenemos, en el que no aparece el tiempo. Aquí está. A de X igual a B de B. Pero ¿quién me interesa ahora? Nos están preguntando aceleración. De tal manera que, ¿qué hay que hacer? Despejar la aceleración. B de B, lo pasamos de X. Como aquí la velocidad está en función de la posición, lo puedo reemplazar. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí está. Derivada de b en dx es lo que tenemos aquí. Derivada de b en dx. Aquí, ¿qué hicimos? Derivar respecto a x. ¿Y qué nos quedó? Menos kx. ¿Sí? Entonces, derivada de b respecto a x, nos queda nada más menos. Aquí lo hemos sustituido. ¿Sí? Menos k. De allí vino, pues, esto. ¿Sí? Aquí está. Y entonces eso me permite simplificar de tal manera que este producto pues lo tenemos aquí nuevamente indicado.
pudiéramos dejar menos este término, etcétera, ¿no? Pero este lo pasaremos negativo, etcétera. Lo conservemos así y le llamemos el modelo 3. Entonces vemos que la aceleración de quién depende, de la posición. ¿Por qué? Porque esta es una constante. K es una constante y esta K pues también. Entonces, si X crece o disminuye, la aceleración cambia. Condición particular, cuando V0 es 1200 pies por segundo, es decir, y luego va a llegar a una velocidad V0. ¿Cuándo? Cuando X haya recorrido, o cuando la bala haya recorrido 4 pulgadas. Como lo necesitamos en pies, ¿por qué? Porque ese es homogeneizar las unidades, lo debo convertir. ¿Cómo convierto los pulgadas en pies? Pues la cantidad que tengo de pulgadas lo divido entre 12 y ya eso está convertido en pies. Es una manera muy sencilla, práctica, de cambiar de pulgadas a pies. ¿Sí? Lo inverso va a ser, si tengo pies y lo quiero llevar a pulgadas, en lugar de dividir, multiplico. Nos vamos al modelo 1. ¿Sí? Aquí, lo que tenemos aquí. ¿Para qué? Porque cuando aquí K sí es una constante, pero no sabemos cuánto vale. Mientras no sepamos cuánto vale, no puedo calcular la aceleración. Bien, entonces nos vamos a la ecuación 1 que tenemos aquí, donde hay una condición, pero ¿cuál es? Que dice que cuando la partícula haya recorrido 4 pulgadas, ¿qué le pasa a la velocidad? Lo que ya tenemos aquí. Entonces, usando la ecuación 1, reemplazo aquí B, 0. Aquí este es 1200 velocidad inicial, menos K, 4/12. De tal manera que ahora sí, eso me permitió calcular esa K. Y resultó de 3600 segundo inverso. O bien 3600 sobre segundo, esa sería su unidad. Cualquiera de las dos maneras. Aquí lo subo esto como negativo y ya lo dejo así. Ahora sí ya tenemos K. Una vez que conozco K, pues puedo conocer cuánto es la aceleración. Vamos a ver. Cuando t igual a 0, x igual a 0, sustituyendo pues aquí en la que teníamos con la ecuación, lo que acabo de decir. Le damos valores a esa, lo ponemos aquí, es acá. Y resulta de estos valores. Cuando no ha recorrido nada, t es igual a 0. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vamos sustituyendo 1200. La X, aquí está, no ha recorrido nada, es 0. Y menos 3600 por ese inverso. Vean aquí, resultó menos 4.32 por 10 a la 6 pies por segundo al cuadrado. Menos, ¿por qué? Porque el medio lo que está haciendo es oponerse. Quiere decir que está desacelerando a la bala. A eso se debe el signo. Tenía que salir así. Entonces, allí ya quedó cuál es la cantidad, o sea, la desaceleración que está sufriendo la bala durante el que está parando en ese medio. Inciso B,
¿Cuál es la velocidad? Nos dijeron cuando haya recorrido 3.75 pulgadas en vez de 4. Ya vimos que en vez de 4, pues la velocidad tiene que ser 0. Y les comentaba al principio, mientras no haya recorrido las 4 pulgadas, la bala se sigue moviendo con una velocidad. Esa es la que vamos a calcular. Volvemos ahora al modelo de velocidad, que es la que nos dieron desde el principio. ¿Cuál es la velocidad inicial? 1200 a la hora que empieza a penetrar la bala. Menos K, que nos resultó un valor de 3600. X, 3.75 entre 12 para convertirlo en pies. De tal manera que aquí, al hacer estas operaciones, nos quedó que 75 pies por segundo. Todavía lleva esa velocidad cuando ha recorrido 13.75 pulgadas. Y volviendo otra vez de la ecuación 2, que nos quedó ya hasta cierto punto, hasta donde pudimos reducirla, pues ahora ya podemos aplicar aquí esa K que ya conocemos. ¿Sí? Entonces aquí 1 sobre K son pulgadas y este es B sobre B0. Entonces la velocidad que lleva al inicio y la velocidad que lleva durante a los 3.75 pulgadas, que es esta, ya quedó como un factor. ¿Mm? De tal manera que esto se convierte pues 1 sobre 3.600 pulgadas por 16, etcétera, .77 por 10, en este caso es 10 a la menos 3, son segundos. Tiene que ser segundos, ¿verdad? Muy bien. Aquí, .77, al hacer estas operaciones, nos lleva a que es por menos a la menos 3. O sea que es un tiempo sumamente pequeño. Aquí es .77, hay que agregarle todavía 3 ceros. .00077 segundos. Ese es el tiempo restante que según la pregunta, vamos a regresar. A ver, dice el tiempo que tardaba el proyectil en penetrar, 3.75 pulgadas. Es tan pequeño. Esto. 0.0077 segundos. ¿Okay? Tienen que ser tiempos muy pequeños, puesto que ya ven la velocidad de la bala, así también penetra en casi no se percibe. Con ello entonces queda contestadas las preguntas que nos hicieron aquí. Si no hay dudas, continuamos. Y vamos entonces, en este caso que acabamos de ver, la velocidad. Profe, yo tengo una duda. A ver, adelante, joven. En la diapositiva Anterior. ¿Esta? No, la anterior. Esta por acá, ahorita, ahí va, ¿ya está? Ahí en abajo a la derecha dice que 0 es igual a 1200 menos K por 4 entre 12, ¿no? Eso, exactamente, este es 4 entre 12, ¿sí? Pero, sí, perdón, sí. ¿Cómo da el resultado de abajo? Vaya. Por eso, es que aquí, este es 4 entre 12, es un factor, 4 entre 12 es un decimal, ¿verdad? Sí. Se va a ir, vas a pasar por ejemplo, el 1200 lo vas a pasar a la izquierda, negativo. 4 entre 12 va a salir como dividido, ese es un factor pequeñito, menor que 1. Le cambias el signo, la K y el valor, y va a salir Entonces, menos, dice S sobre, como tiene unidades, ¿sí? La K tiene unidades, pero es
3.600 sobre segundo, que bueno, es un factor de proporcionalidad, por eso es rara su unidad. Ah, bueno, pero te vas, ¿de dónde salió el 3.600? Así es. Ajá, este 2.600, mándalo a la izquierda, negativo. Este 4 entre 12, que divida ese 1.200, ¿sí? 4 entre 12 te da un valor, ¿verdad? Ya, Menor ya. que 1. Ajá. Y ahí te dio los 3.600. ¿Esa era tu duda? Sí, 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 profe. Gracias. Listo. Bueno, muy bien. A tiempo. Seguimos. Nos vamos con un ejercicio más. Tenemos aquí eso, qué bueno. Se dispara, dice, un proyectil hacia abajo de un fluido con una velocidad inicial de 60 metros por segundo. En este caso, si el proyectil sufre también una desaceleración equivalente a igual a menos 0.4b cuadrado, donde b se mide en metros por segundo y determinar entonces la velocidad y la posición del proyectil 4 segundos después del disparo. Bueno, entonces venía un proyectil y entra en este medio, aquí está va el proyectil, aquí está la superficie del agua. Bueno, creo que sí, puede ser agua u otro aceite, no sé, un fluido. Entonces empieza a penetrar y se va el proyectil, ahí va. Observamos en primer lugar, la aceleración no es constante. Ahora cambió. Los ejercicios anteriores, el primero, la aceleración estaba en función de ¿quién? De la posición del objeto, del proyectil. Ahora la aceleración está en función de la velocidad. Aquí quiere decir que entre más velocidad tenga un cuerpo, tiene una aceleración, digamos, grande, pero aquí le podemos interpretar como una desaceleración. ¿Qué significa? Que la bala entra con mucha velocidad, pero eso a mucha velocidad es mucha desaceleración, lo que ofrece el medio, en este caso el fluido. Así lo podemos interpretar físicamente. Esa sería nuestra interpretación de que más velocidad, más desaceleración. Entonces estamos en otro caso. Y recordamos que la aceleración es igual a la derivada de b en dt. Como la aceleración es 0.4 b cuadrada, lo reemplazo y ya tengo un modelo. Vemos cuáles deben quedar agrupadas. Ah, bien. Este se va para allá y este para acá. ¿Por qué? Porque debo de relacionar velocidad con velocidad. Ya quedó arreglado. Y esta dt pues pasa sola. Bien, eso es lo que acabamos de hacer. Esto que tengo aquí, lo tengo aquí, pero ya arreglado. Si integro aquí a la izquierda, hay que hacerlo a la derecha. Bien, eso ya está indicado. Ahora, límites. Cuando el tiempo es igual a 0, ¿qué velocidad trae en este caso el proyectil? 60 metros por segundo. Según determinar la posición, bueno, a los 4 segundos después del disparo. Entonces, aquí va a ser tiempo inicial, tiempo final. Entonces, estamos relacionando los límites, que sean consistentes. Los límites inferiores, ahora lo vamos a ver. Límites. Entonces, la tendencia es que la bala, en este caso, entra a 60, ¿y cuál es su tendencia? Irse a 0. Pero bueno, no nos preguntan, creo, cuando valga 0, sino una velocidad
a un determinado tiempo. Ya está entonces. Eso es lo que tenemos que entender también para plantear esa integral, sus límites, que estén correctos. Que no me vaya a quedar al revés esto, porque si no ya vamos a entrar en una inconsistencia. Bien, ya está revisado. Aquí tengo nuestro modelito. Decimos que de acá para acá, S es igual a 0, que el movimiento hacia abajo sea positivo, y son cuestiones que hay que atender primero para sus interpretaciones correctas. Bueno, vuelvo otra vez entonces y reviso. Esta es la integral que hay que resolver. Sabemos que esto es igual negativo. ¿Qué debo ver? Revisar si efectivamente está completa la derivada, perdón, sí, probar aquí qué me hace falta. Entonces aquí al probar, es decir, encontramos que necesitamos 0.4, este factor. Todos sabemos ya cómo completar una integral. Y ya sacamos esto como un factor 1, ¿sí? Aquí sobre, en este caso, menos b cuadrada, es decir, aquí ya hicimos, sacamos este factor, pues, de donde completamos. De tal manera que, si aquí al integrar sabemos que está, esta b yo lo subo, sería b cúbica, pero negativa. Al integrar, como sabemos que es b cúbica negativa, más, a la integral dice más 1, me quedaría entonces como b cuadrada negativa en el numerador, pero como aquí lo bajo otra vez como positivo, pero ya disminuyó un exponente. ¿Y de dónde salió ese 2? Bueno, como está b al integrar, entonces yo necesito aquí este 2, que es el proceso de integración. Ya está integrado entonces, y sustituimos los límites que ya establecimos aquí. Pues no tiene ningún problema. Al integrar aquí me queda t, sustituimos los límites y ya están, y quedó solo t. Aquí pues vamos sacando estos factores y nos queda esta expresión. Bueno, esto lo podemos ir, digamos, b cuadrada, entre los límites que ya tenemos aquí. ¿Qué se hizo? Se sustituyeron aquí. Vamos simplificando. Esto, 8 lo pasamos allá como multiplicando, etcétera. Aquí está como 1 sobre b cuadrada. Ordenamos estos dos términos. Como aquí está 1 sobre b cuadrada, quiere decir que el inverso. Pero eso, ¿qué me provocó? Una, que quedara aquí y negativo. ¿Por qué? Porque lo estoy subiendo como a la menos. Aquí lo tenemos. Entonces es menos, como la b le tengo que sacar raíz, menos raíz, que es lo que me está indicando aquí. Y eso ya me llevó a una expresión que me calcula la velocidad para cualquier tiempo. Si no quisiéramos tener este negativo, pues simplemente 1 sobre todo esto, raíz. Pero en fin, ya cada quien como podamos acomodarnos, sin olvidar que aquí hay un negativo, ¿de acuerdo? Ahora sí, para t igual a 4, ¿qué vamos a hacer? Sustituir aquí 4, hacemos estas operaciones, pero hay que recordar que estamos sacando raíz, y por eso hay más menos estos valores. ¿Sí? Bien. Profe, nada más, el 0.8 de t salió de los límites igual, ¿no? De aquí, mira, aquí está, aquí está aquí está 0.8. Ajá, Sí, lo aquí. ya. Eso, así es. Y ya dejamos todo esto. De allí fue.
Quedó clarito, ¿verdad? Muy Ya, bien, ya. muy bien. Ahora sí ya trabajo aquí. Y y aquí sale. Pero otra vez repito, no olviden que esto está a la -1. Es como tener esta expresión debajo, como un divisor, para que no lo vayan a meter el dato así, tal como está, raíz. Pero aquí está el signo. Repito, ¿para qué? Para que le resulte al probar ese resultado. Bueno, como hay dos posibles valores, más menos, ¿sí? Se toma el valor positivo, ya que el proyectil se mueve hacia abajo, como se indica en la figura. Por eso quedó el convenio, Uh-huh. Y entonces justifica pues el por qué el más. Bien, ya tenemos entonces la velocidad calculada. Ahora nos decían la posición, determinar la velocidad y la posición del proyectil 4 segundos después. Y tomamos los 4. Bien, nos vamos a la posición. Volvemos a recordar que velocidades y distancias sobre tiempo. ¿Sí? La velocidad es igual a ¿quién? A esto que tengo aquí. En lugar de v, pongo su expresión. Es la misma. Arreglamos esto. ¿Por qué? Porque necesito despejar, en este caso, ds. Entonces ds lo dejo, lo paso para acá. Acompaña a quién? ds. Bien, aquí tenemos entonces distancia. Y aquí que vamos a integrar lo que sea dt que se fue a acompañar esto. ¿Por qué? Porque aquí esta es una constante, aquí aparece tiempo. Y por eso lo puedo acompañar con dt. Y dejar sola la ds. O sea, salió de esto. ¿De acuerdo? De tal manera que integro. Pues como nada más tengo ds, va a aparecer una s desde 0 a s. Sustituyo s superior menos inferior y quedó la s nuevamente. Aquí otra vez volvemos a integrar esto que tenemos aquí, vemos si le hace falta algo esto lo vemos como como u, derivo u, como este es constante 0, al derivar punto 8t, quiere decir que me hace falta un punto 8, ¿sí? Bien. Por eso apareció esto. Y por allí tenemos déjame ver. Ajá, 1 sobre 60 más punto 8. Aquí era desde, bueno, aquí está desde 0 a t. Estos son nuestros límites. Bien. Pues esto entonces nos lleva pues a esta expresión. Una vez que estamos sustituyendo, en este caso, los límites. Entonces aquí la t lo voy a multiplicar o sustituir por t, ¿sí? Aquí tenemos que cuando, en este caso, menos 1 sobre 60, que es el límite inferior, es decir, ¿por qué? Porque aquí no está afectado por el tiempo, ¿sí? Entonces, aquí sí. Pero como es límite superior, es tomar, sustituir con respecto a t. Entonces, aquí tenemos todo esto, donde está t, y aquí al ponerle 0, desaparece este término y nos queda nada más 1 sobre 60. Pero como este 60 está elevado al cuadrado, y aquí hay una raíz, por eso ahí tengan cuidado, porque van a decir, bueno, ¿y ese 60 por qué no quedó elevado al cuadrado? Porque aquí hay una raíz, ¿lo explico? Para que no les vaya a confundir. ¿Sí? Bien, ya quedó entonces nuestra S para cualquier tiempo. Cuando t es igual a 4 segundos, lo sustituimos aquí, simplificamos,
Y resulta que S es igual a 4.43 metros, que era lo que nos estaban preguntando. Posición del proyectil en 4 segundos después del disparo. Entonces, a los 4 segundos lleva una profundidad 4.43. Ya lleva una velocidad de 0.55 metros. Tiende ya a detenerse porque empezó a penetrar con 60 metros por segundo. Entonces, 0.55 está a punto ya de detenerse. Quiere decir que vamos a suponer que quiero pegarle a un objeto. Es decir, o una persona, vamos a suponer que lo están persiguiendo y se mete al agua. Le disparan. Y cuando ya va a esta profundidad, la velocidad de la bala es casi mínima. Casi ya no le haría daño. Cuando fuera a los 2 metros, sin duda que va a llevar todavía una velocidad considerable. Y cuando sea ya, digamos, podríamos calcular cuándo la bala se va a detener, a lo mejor a los 5 metros. A los 5 metros ya no le hace nada, ya ni siquiera lo toca. O cualquier objeto, no necesariamente. Tengo un hundido aquí, algún, no sé, algún objeto, y quiero ver si la bala le pudiera hacer algún daño. En fin, para muchas cosas nos puede servir este tipo de problemas. El mensaje era que la aceleración es variable. Puede variar en función de la velocidad. Aquí está este ejercicio. Que puede variar, en este caso fue la velocidad. Pero aquí vean, la aceleración está variando respecto de quién, de la X, que era lo que expresábamos hace un ratito. Primer ejercicio, a ver si aparece la aceleración por ahí. Fue velocidad, fue tiempo, pues por allí, pero de todas maneras el enunciado, ¿qué decía? Ajá, aquí está también la aceleración en función del desplazamiento. ¿Sí? Con esto entonces tenemos ejercicios de diferentes casos. Ese era el propósito de esta clase, de que tuviéramos diferentes casos. ¿Cómo voy a abordar un problema? ¿Cómo voy a distinguir el caso que estoy tratando? Aquí tienen ya ejemplos, ¿sí? No sé si, a ver. No sé si es alguna, si es alguna duda. Bueno, casi no percibí el sonido, la verdad no. Sí. Bueno, espero que haya quedado claro todo lo que expusimos. Obviamente la recomendación es continuar, repasar. Voy a tratar de que, aparte del video, de la grabación, que les voy a enviar al rato, también la nota, también el archivo, subirlo también, pero en otro espacio, en actividades de aprendizaje, que hayan las dos formas. Se van al video, pues van a encontrar la explicación que yo voy dando por cada ejercicio. Que me quiero ir más directo, me puedo ir al material que esté allí dispuesto para repasarlo, llegar a si hay una parte de alguna duda, inmediatamente lo podemos localizar. También en el video tenemos idea por dónde, en qué tiempo está la duda que tenemos, y podemos en las dos formas. Obviamente que el video pues va a tener mucho más amplitud, porque de eso se trata la clase, ir despejando dudas.
Bien, con esto concluyo el día de hoy, jóvenes, esperando pues de que vamos a detener